que cualquier estrella. Así eres tú para mí, así eres tú. Parecía fantasía que alcanzarte no podría, y aprendimos a amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor. Tenga la amabilidad de buscar en la epístola de Santiago el capítulo 4, los versos 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Por favor, subraye esa frase, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Hoy quiero hablar del tema la oración victoriosa. Si hay algo que usted y yo y todos necesitamos hacer es el aprender cómo orar. La persona que sabe orar puede hacer cosas increíbles, porque la oración puede hacer cualquier cosa que Dios pueda hacer, y Dios puede hacer cualquier cosa. Nuestra desesperante necesidad en estos días es eslabonar nuestras vidas con el Todopoderoso Dios, quien reiteradamente nos dice que debemos orar. El mismo Señor Jesucristo dijo que si pedimos, recibiremos. Y Santiago nos dice que no tenemos simplemente porque no pedimos. Y cualquier fracaso en nuestra vida es, sobre todas las cosas, un fracaso en nuestra vida de oración. Y aún los pecados en nuestra vida pudieron haber sido evitados si hubiéramos tenido una genuina vida de oración. Por eso digo que necesitamos aprender a orar. Y ese es el tema que veremos en la epístola de Santiago, la oración victoriosa. Veremos primero la presunción de la oración no ofrecida. Segundo, el problema de la oración inaceptable. Y tercero, los principios de la oración innegable. Bien, primero, la presunción de la oración no ofrecida. Al final de los dos primeros versos del capítulo 4, Santiago hace énfasis en no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Esta es la presunción de la oración ofrecida. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere darnos lo que necesitamos, pero nosotros somos tan presumidos, tan arrogantes, tan autosuficientes, que tratamos de hacerlo todo en nuestra propia fortaleza, tratando de lograr con nuestros propios métodos todo lo que necesitamos. ¿Sabe lo que pasa en nuestras ciudades, en nuestras iglesias, en nuestros hogares? Que ya no se practica la oración ferviente. Parece que nos hemos olvidado que no hay problemas que no se puedan resolver mediante la oración. No hay problemas demasiado grandes para solucionarlos, solo gente demasiado pequeña para resolverlos. Cuando empecemos a orar de nuevo, a buscar el rostro de Dios, a humillarnos delante de Dios, tendremos paz en nuestro corazón, porque Dios quiere bendecirnos por medio de la oración. Pero en vez de orar, ¿qué es lo que hacemos? Más armas de guerra, más drogas alucinógenas, más asesinatos de los bebés en los vientres de sus madres,
más conflictos en el hogar, en la nación, en el mundo, más odio, más violencia, más de todo lo negativo y menos, cada vez muchísimo menos, el buscar a Dios, el ser protectores de la paz. Un pequeñito un día estaba tratando de mover una enorme piedra que había en el patio de su casa, y con todas sus fuerzas empujaba y empujaba, y la piedra no se movía ni un milímetro. El pobre niño estaba sudando. Sus pequeños músculos en sus bracitos ya estaban cansados. Su padre, que le estaba mirando, le preguntó: «Hijo, ¿estás utilizando todas tus fuerzas?». Y el niño le contestó: «Sí, papá, creo que utilicé todas mis fuerzas». Y el papá le respondió: «Querido hijo, eso no es cierto, porque no me has pedido a mí que te ayude». Espero que entienda la analogía. A veces llevamos cargas y problemas y nos esforzamos y luchamos y decimos que estamos haciendo tanto como podemos, pero no logramos aligerar la carga ni resolver ni uno solo de los problemas. Pero, ¿le hemos pedido a nuestro Padre Celestial que nos ayude? ¿Hemos eslabonado nuestra vida a la de Él? Pudiera ser que Dios quiere bendecirnos y la razón por la que no la hace es muy simple: porque no se lo pedimos. Cuando yo era un estudiante universitario en la Florida, mi esposa y yo vivíamos en un pequeño apartamento que tenía un remedo de patio. Pero en ese patio había un hermoso árbol de naranjas, pero de naranjas agrias. Una tarde, desde la ventana había un muchachito que miraba furtivamente por encima de la cerca. Era evidente que intentaba robarse algunas naranjas. Seguramente no sabía que eran naranjas agrias. ¿Alguna vez usted ha chupado una naranja agria? Creo que no hay fruta más amarga que esa. Se tiene la sensación que desde la boca y la laringe y todo su aparato digestivo se reduce. Pero claro, es solo una sensación, no una realidad. En fin, el muchachito saltó la cerca, arrancó 2 naranjas del árbol y salió a toda velocidad, perdiéndose por el camino. Yo hubiera dado cualquier cosa por ver la expresión de ese niño cuando chupó la naranja agria. En Proverbios 27:7 leemos: «Al hambriento todo lo amargo es dulce». También dice que el pan del engaño es dulce, pero después su boca se llenará de grava. Ahora piense, ¿qué hubiera pasado si ese pequeño hubiera venido a mí y me hubiera pedido que le regale 1 o 2 naranjas? Pues yo le hubiera explicado que esas eran naranjas agrias, bonitas como decoración, pero no tan buenas como alimento, y le hubiera regalado algunas frutas frescas de las que teníamos. ¿Sabía que la falta de oración es un pecado? Busque 1 Tesalonicenses 5:17. Dice: «Orad sin cesar». Y en Lucas 18:1 Jesús contó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Escúcheme, cuando usted no ora, no solo que deja de recibir una bendición, sino que está pecando. En Marcos 14:38, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: «Velad y orad, para que no entréis en tentación». La oración hará que un hombre deje de pecar, pero el pecado hará que un hombre deje de orar. No hay sustituto para la oración. Nuestra vida no es más grande que nuestra vida de oración. Mi amigo, no es tan importante lo que aparentamos ser cuando estamos frente a las otras personas, sino lo que realmente somos cuando estamos a solas, sea en nuestra casa o en un cuarto de hotel. Segundo, el problema de la oración inaceptable. Muchas veces el problema no es que no oramos, sino que oramos, pero Dios no acepta nuestra oración. ¿Por qué? Veamos lo que Santiago dice al respecto. Capítulo 4, versos 3 y 4. «Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites».
Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago está hablando de la oración que no es aceptada por Dios. Algunas personas hacen largas oraciones en voz alta, y sin embargo sus oraciones no son contestadas. ¿Por qué? Porque tienen una motivación equivocada. Hay gente que quiere sacrificar la respuesta a sus oraciones en el altar de su lujuria. No buscan la gloria de Dios, simplemente están orando para satisfacer sus propios deleites. Su motivación es egoísta y por lo tanto básicamente pecaminosa, y Dios jamás va a respaldar nuestra egolatría. ¿Pero de qué está hablando Santiago en el verso 4? Bien, escúcheme atentamente. Cuando usted y yo creímos en Jesús y fuimos salvos, cuando nacimos de nuevo y pasamos a ser parte de la iglesia, la novia de Cristo, comenzamos una relación íntima con Él. Él es el novio, la iglesia es su novia, y así como la novia debe ser casta y pura y separada para darse únicamente al novio, así la iglesia debe pertenecer a Jesucristo y guardarse únicamente para Él. Espero que comprenda esto muy claramente. Pero entonces aparece otro pretendiente de la novia, que es el mundo. Y el mundo es como un hombre intrigante, confabulador, pervertido, adúltero, que trata de seducir a la novia del Señor Jesucristo. La Biblia dice que cuando nos separamos de Jesús y tenemos amistad con el mundo, cometemos adulterio espiritual. Dios nunca aprobará ni menos bendecirá nuestra relación adúltera con el mundo. Los miembros de la iglesia de Corinto cometían toda clase de inmoralidades en el seno de la iglesia, y porque las inmoralidades eran entre ellos en la iglesia, creían que no habían pecado. Así que el apóstol Pablo tuvo que escribirles muy fuertemente, ejercitando disciplina espiritual. Cuando cometemos adulterio espiritual, no estamos interesados en la gloria de Dios, sino en complacer nuestras propias concupiscencias. Muchas oraciones suenan francamente mundanas, y su motivación básica es la autosatisfacción, el tener más cosas, el hacer más de lo que a mí me complace, el gozar de placeres a plenitud. Santiago dice que no recibimos porque pedimos mal, y lo que pedimos es para nuestro propio deleite. Por eso nuestra oración se vuelve inaceptable delante de Dios. Y alguien dirá, bueno, yo pensé que podía pedir a Dios por mis necesidades. Por supuesto que puede hacerlo. Dios suplirá sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria por medio del Señor Jesucristo. Pero escúcheme, sus deseos egoístas siempre serán negados, pero sus necesidades legítimas nunca le serán negadas. Usted puede orar por necesidades reales y Dios hará la provisión necesaria. Pero si usted pide para complacer sus apetitos materiales, mi amigo, se lo digo francamente, usted está perdiendo el tiempo. Tercero, los principios de la oración innegable. ¿Cómo podemos orar y que nuestras oraciones no sean negadas? ¿Cómo podemos orar para que Dios nos escuche? ¿Cómo podemos orar para eslabonar nuestra vida con el Dios omnipotente? Santiago nos da 5 principios básicos que son vitales para usted, para mí, para todos nosotros. Primero, sensibilidad al Espíritu. Veamos Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Quién es el Espíritu que mora en nosotros? Pues el Espíritu Santo. Y aquello de que nos anhela celosamente, en el original griego no tiene ninguna connotación sensual o sexual. El Espíritu Santo anhela celosamente, profundamente, determinadamente morar en nosotros. El Espíritu Santo